realmente, como cuando tú compras algo o estableces expectativas de algo o te animas a tomar la iniciativa por conocer algo, de repente nos vamos con expectativas muy altas y lo que les pido que traten de encontrar en esta exposición, no necesariamente pues la forma cómo su equipo va a ganar o cómo va a nadar más rápido nuestro nadador o cómo va a correr más rápido nuestro sprinter o cómo vamos a tener un porcentaje de eficiencia en algo. No, compañeros, yo creo que aquí lo que sí debemos de dejar claro es que esta pretensión de dar a conocer o de familiarizarnos con los modelos, lejos, muy lejos de intentar resolver tu problema en la planificación, lo que pretende es que encontremos nosotros aquellos detalles estructurales que permitieron alcanzar grandes logros en un momento, pero no implica de ninguna manera una panacea o un recetario que tengas que aplicar o que intentes trasladar como sin ton y son a tu práctica deportiva o a la solución de tus tareas en el entrenamiento. Esto, insisto, me gustaría que trataran de encontrar los elementos, algunos aspectos que pues rompieron un paradigma fuerte que se establecía en sus momentos del desarrollo del deporte, pero que esto sigue renovándose. O sea, las verdades absolutas también dejaron de existir desde la época de los dinosaurios. Y entonces, yo les pido que traten de encontrar aquellas situaciones que pudiéramos recuperar para entender que finalmente no es el plan lo que importa, sino la planificación. Y que, pues hay como alguna gente en su momento opinó, pues para tener éxito la planificación sola no es suficiente. También uno debe de aportar una cuota de creatividad y de improvisación. ¿Ok? Bueno, Doctor, perdón que lo interrumpa. No, sí, no, todavía no vemos no sé si ya está compartiendo pantalla, pero no, ya está. no Pensé la que ya la podemos estaban, ver. pensé que ya la estaban viendo, perdón. Todavía no. Híjole. A ver. Permítanme, por favor. Ahí, profe, ya. Ahí estamos. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Disculpas, estoy ahí, Listo. Bueno, pues ahí tenemos nosotros a dos de los autores que de acuerdo a una revisión realizada por García Manso, Ruiz Caballero y Navarro Valdivieso, se le otorga eh, digamos que la autoría o la propuesta del modelo de altas cargas. Uno de ellos es Boroviev, que se desempeña específicamente en la halterofilia. De hecho, es considerado el padre de la halterofilia en Rusia. Y el señor Peter Tchene, que es pues un especialista en Alemania, en la Alemania democrática, y posteriormente, bueno, pues ya se cae el muro y eso, pero siguen produciendo, sobre todo Tichene, y bueno, es algo de su propuesta que pongo a su consideración. Primero, lo que sí es importante aclarar es que necesitamos contar, bueno, hacer un recordatorio de los planteamientos que la planificación clásica tenía.
Y independientemente clásica o contemporánea, la planificación debe de estar apoyada en bases científicas, debe de tener la opción de ser discutida, debe de manejar una estructura coordinada, controlada y una factibilidad para ser evaluada, respetando los principios y las normas del entrenamiento. Y para esto, pues manejarse con cierta coherencia. Bien, recordemos que el entrenamiento a largo plazo recuperaba a través de la formación del deportista una cantidad de trabajo general que conforme se iba alcanzando la maestría deportiva, disminuía el trabajo general y aumentaba el específico, con esto para garantizar la mejora del rendimiento. Este esquema es a largo plazo, digamos que la orientación que se estaba dando al trabajo en la formación de un deportista. Y les pido que observen esto en cuanto a la tendencia que se manejaba en el plan de entrenamiento, en una macroestructura, cómo iba subiendo el volumen en la primera etapa y posteriormente cómo había una fase de ceder a la intensidad y acercándose hacia la competencia. Este esquema es el que de alguna manera predomina en la estructura clásica. En la parte de arriba tenemos lo que es la macroestructura y en la parte de abajo pues son el trabajo que se realiza ya visto en los mesociclos. Pero esto es importante que lo consideremos para que entendamos cuál es, digamos, la ruptura paradigmática o los cambios que proponen los autores que vamos a revisar. Ahora, vean, cuando nosotros estábamos tratando de organizar los contenidos de la preparación, encontrábamos para cada etapa un porcentaje asignado a la preparación técnica, a la preparación física, a la preparación teórica, a la psicológica, etcétera. Pero vean, por favor, cómo se manejaba o cómo se proponía la distribución para organizar los contenidos en una temporada, ¿no? Y bueno, pues volvíamos a dar un recordatorio con otro esquema y veíamos cómo se distribuían en cada una de las fases o que nos manejaban los periodos los diferentes porcentajes. O sea, todos eran considerados con mayor o menor peso, pero finalmente era así, ¿no? Y pues se proponía también alguna forma de organizar las cargas. Acá les pido que lo vean de manera horizontal, no vertical, porque si no, no les va a salir la cuenta. Y vean cómo se distribuían, cómo se proponía la organización de cargas a lo largo de una macroestructura o de una temporada, ¿ok? Ahora, y aquí ya viene la parte, digamos que nodal del asunto. Cuando nosotros queríamos, así como de manera genérica, establecer los valores de volumen e intensidad para cada etapa, decíamos que en la etapa de preparación general, el volumen era alto y la intensidad baja. En la etapa de preparación especial, el volumen medio, la intensidad media, y después nosotros ya íbamos a una etapa precompetitiva donde el volumen iba de medio a bajo y la etapa competitiva de bajo a medio. Pero la intensidad subía. Ajá. Este esquema era el que predomina, sobre todo en la formación de deportistas infantiles, juveniles, noveles, pero aquí entra el punto de quiebra porque se nos advertía que si nosotros en las etapas iniciales
aumentábamos rápidamente el rendimiento, podríamos estar utilizando unas cargas demasiado intensivas, unas cargas irracionales para esa etapa, y pues que eso a largo plazo iba a romper su proceso de adaptación, su potencial de entrenamiento, y pues ya no íbamos a tener mucho que buscar en las edades óptimas. O sea, es como una especie de contradicción. ¿Ok? Bueno, y entonces se hablaba mucho de la combinación que teníamos nosotros para la organización de las cargas, y decíamos que de acuerdo a la clasificación deportiva que tuviera el atleta, pues asimismo los medios de formación general o de formación especial se iban a ir cambiando. Ajá. Eso aparentemente dejaba claro el panorama para la organización de la planificación. Sin embargo, siempre tuvimos en cuenta que tanto en la temporada como en la formación a largo plazo, siempre iba a haber un predominio de los contenidos básicos al principio, después los específicos y después los competitivos. Era una combinación de los niveles de entrenamiento que fue y que es comúnmente aceptada. Pero esto, independientemente de lo que comentan posteriormente los autores, me parece acertado considerarlo. O sea, no todos los cuerpos admiten o necesitan el mismo tipo de entrenamiento. Entonces, ¿por qué a todos los queremos meter en un mismo cartabón, en un mismo tamiz, verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros tendríamos que revisar. Ahora, entramos con Boroviev. Boroviev establece que existe una adaptación biológica de los sistemas funcionales del deportista. Pero dice él, necesitamos usar cargas específicas. Ajá. Y sobre todo insiste en aplicar frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de conseguir continuas adaptaciones. Entonces, él cuando le dicen es que son programas de larga duración, dice no, requerimos organizar el año en estructuras intermedias de corta duración, en estructuras más definidas, no tan largas. Y entonces, él establece que precisamente es la naturaleza del ejercicio la que va a dar la actividad de diferentes órganos al cuerpo, va a determinar vías de abastecimiento energético precisas y una actividad del control metabólico y de regulación de funciones corporales. Y retomo a algunos fisiólogos actuales que dicen que la adaptación en el organismo supone el sello del tipo de ejercicio utilizado en el entrenamiento. Es decir, pues así como dicen que nosotros somos lo que vivimos, lo que comemos, lo que maneja nuestra conducta, así la adaptación en el deportista va a estar siempre presente o va a configurar de alguna manera el reflejo del tipo de ejercicio que estamos utilizando en el entrenamiento. Y bueno, entonces Boroviev inicia su crítica. Y sobre todo hace la crítica desde dentro, que eso era lo más riesgoso para esa época. Imagínense que era una hegemonía de pensamiento la que predominaba con el señor Lev Pavlovich Matveev, y que pues él de alguna manera era como que la neta del planeta, era la verdad absoluta, y el que se saliera pues era como aislado, ¿no? Y acá Boroviev, con sus resultados, porque aparte era un entrenador muy exitoso de la halterofilia, dice, la carga sucesiva en el organismo, en el periodo preparatorio, de gran volumen y baja intensidad, para después, de forma gradual, incrementar la intensidad y configurar una relación contraria, va a producir una adaptación insuficiente del organismo.
Este es un punto de quiebra con la planificación que nosotros hemos revisado y que hemos apoyado para las primeras etapas o para las edades infantiles y juveniles, muchachos. Nosotros hemos propuesto en la planificación clásica aumentar de forma gradual el volumen y conforme se acerca a la etapa de la preparación especial y al periodo competitivo, disminuirlo para incrementar la intensidad. Y esa crítica, Vorobiev se la tira durísimo y dice, no, porque vamos a encontrar adaptación insuficiente del organismo. Y acoto en la parte de abajo, especialmente entre deportistas altamente entrenados. Para los altamente entrenados, ahí ya no serviría, de acuerdo a Vorobiev. Y eso precisamente él entiende porque dice, es muy difícil mantener la capacidad máxima de trabajo por largo tiempo, incluso de 7 a 10 días, los micros de choque son difícil mantenerlos, por eso tenemos que alternarlos. Entonces, esta es una primera crítica. La siguiente crítica que hace Vorobiev a la propuesta predominante de Matveev. El entrenamiento multifacético es un concepto relativo, porque lo multilateral está relacionado a lo general y eso no necesariamente es transferible. Ojo, nuevamente tenemos que considerar que es para deportistas altamente entrenados. Para los noveles, no, para los noveles infantiles y juveniles de primeros años, es importante recuperar la multilateralidad o el entrenamiento multifacético, pero para deportistas de alto rendimiento o de alto nivel, es importante romper con eso, porque concluye Vorobiev, la base de cualquier deporte es la preparación especializada. ¿Ok? Bien. Entonces, dice que es la preparación especializada donde se crean las adaptaciones específicas para el deporte elegido. Entonces, supone construir la carga de entrenamiento tomando en cuenta los resultados sin contraponer el volumen y la intensidad de la carga. Y sí recuerdan sus clases de planificación clásica donde a veces hasta presentábamos como una balanza donde decíamos, cuando el volumen sube, la intensidad baja, cuando la intensidad sube, el volumen desciende, ¿no? Y eso es lo que entra en una especie de crítica, decir que nosotros no podemos estar trabajando por largos tiempos, volúmenes, 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 esperando que se transfiera, y si no lo vamos a conseguir, ¿ok? Ojo, nuevamente, para que luego las preguntas se orienten hacia algo concretito. Es para deportistas que ya alcanzaron cierto nivel de maestría deportiva. Para los infantiles y para los juveniles es otra cosa. Ahí podemos trabajar con ese crecimiento progresivo y gradual de la carga, ¿ok? Bueno, y dentro de su tesis, que no es tan fácil conseguir, pero por ahí los autores del texto que estamos consultando como manual, lo revisaron. Vorobiev hizo un experimento y lo refiere en su tesis, en su tesis doctoral. Dice que agarró 3 grupos, a esos 3 grupos utilizó 3 tipos de medios, o sea, 3 tipos de ejercicios para cada tipo de grupo y con esto trató de comprobar pues cuál era el que originaba o el que producía efectos más consistentes. Imagínense halterofilistas, o sea, ubíquense ustedes dentro de gente que está desarrollando fuerza a través de pesas y que está pensando en realizar ejercicios olímpicos, ¿verdad? Entonces, al primer grupo le puso ejercicios con carácter especial y encontró un aumento de 23 kilogramos. Al otro grupo le puso ejercicios generales más medios auxiliares de halterofilia. O sea, ya saben, son como que los ejercicios de olímpicos, pero divididos por fases. A eso es a lo que se le llama medios auxiliares para halterofilia. Y ellos obtuvieron 18 kilogramos.
de aumento. Y al otro grupo, al tercer grupo, utilizó una variedad de medios de otros deportes y ahí solamente encontraron 15 kilogramos. La verdad que cualquiera de los resultados o incrementos alcanzados, pues son bastante importantes y significativos. Sin embargo, en el grupo en el que encontraron ejercicios con un carácter especial, aumentó hasta 23 kilogramos. Ahí está sorprendente. ¿Ok? Y bueno, hay una gráfica que viene en nuestro texto que no nos da tanta información, pero sí señala cómo la dinámica de la carga está muy relacionada hacia la elevación del volumen y la intensidad. ¿Ok? Ahora vamos a pasar bueno, ok, siguiendo con Boroviev, él explicaba que la modificación o la variabilidad de la carga se tiene que dar de manera constante. El volumen a lo largo del año va a cambiar hasta un 35%. Ahí sí les pido, porque luego nuestros profes nos recomiendan que los incrementos tanto de volumen por año sea menor. Eh, este, bueno, cada especialidad deportiva tiene, pero por ejemplo, para algunos deportes resistenciales no se habla más del 10 al 12% del incremento del volumen temporada tras temporada. Y este señor dice que el volumen a lo largo del año puede cambiar hasta un 35%. Entonces, la variación se da por esto, por lo siguiente, porque dice, después de mantener una carga elevada por un mes o 2 meses, viene una reducción, pero significativa, casi se va hasta la mitad, para después elevarla nuevamente. Por eso se ven en las gráficas, se ven unas gráficas como que unas caídas y unas elevaciones considerables. Y la intensidad solo entre el 5 y 7% entre la media de cada meso. ¿Okay? Y bueno, lo más importante es que, por ejemplo, la variación entre los micros a veces se da hasta un 11%. Aquí no hay mucha claridad si los microciclos se manejan aún así en los micros de carga o los de choque, pero la variación se da del 11%. Pero muchachos, a mí algo que me sorprendió y que la verdad me parece sorprendente es como en algunos entrenamientos se pueden dar variaciones hasta el 50%. Sin embargo, él dice que oscilaciones recomendables entre el 20 y 25, pues son las mejores, ¿no? Pero fíjense nada más cómo va variando, ¿no? O sea, son caídas, son modificaciones, no es un microciclo organizado como las imágenes, las gráficas que nos propone Bompa de que carga media, alta, baja, no, son levantones de día y caídas muy marcadas hasta el 50%, ¿ok? Bueno, entonces, ya habiendo más o menos entendido por qué se le llama de altas cargas de acuerdo a Boroviev, ahora pasemos al otro autor. El otro autor es Peter Tichene, el alemán. Este señor es ruso y perteneció al bloque soviético socialista y por eso les decía que él tuvo muchos resultados con halterofilistas, algunas medallas olímpicas y bueno, pues es que también de repente esa es una de las argumentaciones más fehacientes, más sólidas, ¿no? Que puede tener. Bueno, te dice, pues sí, tu teoría te sirve mucho, pero con tu planificación clásica, pero yo trabajando de esta manera obtuve tantas medallas y pues ahí hay elementos que hay que considerar, por lo menos, qué se hizo. Bueno, entonces viene ahora el señor Peter Tichene. Entonces, él nuevamente, compañeros, sostiene que hay que mantener intensidades elevadas de la carga continuamente, ¿verdad? Y la dinámica ondulatoria de las cargas, con continuas fases breves, cambios frecuentes en aspectos de calidad y cantidad, o sea, estamos refiriéndonos a volumen e intensidad. Ajá.
Muchachos, esto es lo que hay que dejar claro, o sea, eh, aunque no lo señalan así los autores y aunque Verkhoshansky posteriormente no lo retome como tal, esto da pie a entender el tipo de concentración de cargas. Aunque estos señores son muchos años antes, pero pues de alguna manera fueron los que sembraron la semilla o echaron el germen, ¿verdad? Porque ellos decían, sí, son modificaciones muy notables, pero en fases breves, ¿ok? Ahora, se usa un trabajo específico de competición, predomina eso. Y esto tiene su sentido, porque dice que en la preparación de los atletas de alto rendimiento debemos de contar con un sistema de competiciones como un procedimiento que intensifica que intensifica la adquisición de forma y la mantiene, pero no es un sistema de competencias arbitrario, sino yo como entrenador y tú como atleta, vamos a participar en un sistema de competencias, en unas competencias que estén ubicadas donde nosotros la necesitamos y que tengan el nivel que nosotros requerimos para garantizar tu adquisición y tu mantenimiento de forma. Y esto metodológicamente se justifica más tarde en un libro que escribe este mismo señor, y donde nos comenta que las condiciones de competición van a crear un ambiente fisiológico y emocional muy típico, muy específico. Y entonces esa potencia que van a adquirir los ejercicios van a obligar a movilizar reservas específicas funcionales en el organismo. Entonces, es por eso que las condiciones de competiciones son tan importantes en esta perspectiva de planificación que tiene Peter Tichene. Ahora, ¿por qué también, no? Bueno, el libro que les hablo del análisis competitivo es de Tichene y Ties. Es bastante buen libro porque te explica el efecto que tienen las competencias y cómo organizar ese sistema controlado, que es una publicación externa, bueno, posterior a este trabajo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué dice, puede utilizarse la competición para entrenar? Porque la técnica no es aislada, la técnica se está dando en condiciones competitivas. Se van a demandar o se van a exigir la participación de sistemas energéticos en condiciones muy sui generis, ¿no? Aparte de que va a garantizarse el aumento de experiencia deportiva, el manejo de tácticas y algunas capacidades psicológicas que va a permitir esa estabilización en su comportamiento para competir. ¿Ok? Entonces, este señor, fíjense que llama la atención muy interesante, es un aspecto de los más relevantes, es que sabiendo que está trabajando muy fuerte en fases breves, sabiendo que los estímulos que está aplicando están en el límite de la tolerancia, en el rango, en la zona muy elevada del entrenamiento óptimo, dice, va a ser necesario introducir intervalos profilácticos motivados precisamente por ese entrenamiento de alta calidad. Ahora, ¿qué se hace en esos entrenamientos profilácticos? Pues se le da seguimiento, se le da recuperación, se garantizan los procesos regenerativos del atleta, pero no pensando en otra cosa más que en tenerlo con una disposición al 100 para el siguiente trabajo. ¿Cuál era la crítica que realizaba Peter Tichene? Primero, y está muy interesante, a ver si queda claro. Dice, ante un trabajo muscular uniforme, el organismo responde con una reacción uniforme. Por eso, existe
la necesidad de una constante variabilidad. Hay que estar variando. Eso es un principio del entrenamiento, que es la versatilidad del entrenamiento. Es un principio también del entrenamiento, pero él insiste en eso. Si metemos cargas uniformes y trabajos musculares uniformes, pues vamos a tener también reacciones uniformes. Por eso hay que cambiarle, y sobre todo en los deportistas de rendimiento. Y dice, mientras más uniforme sea la carga, el deportista más rápidamente se acostumbrará a ella y menor será el efecto para el desarrollo del rendimiento. ¿Ok? Siguiente crítica. La periodización anual del entrenamiento dice, es que si lo hacemos anual toda la temporada, lo que vamos a conseguir es frenar los resultados deportivos. Y también vuelve a criticar la dinámica del volumen y la intensidad. Leamos cómo. Dice, comenzar con el crecimiento preferente del volumen de la carga, con cierto retraso en el aumento de la intensidad, mientras que durante la preparación inmediata a las competiciones, el volumen desciende o se estabiliza a la vez que la intensidad aumenta bruscamente. Dice, esto es pura teoría. Es teoría que no tiene validez para el deporte de alto nivel. Y yo, otra vez, resalto que no posee validez, pero para el deporte de alto nivel, porque ya están trabajando con deportistas que ya transitaron por las etapas donde esa dinámica de carga les fue favorable para los procesos adaptativos, donde se cuidó su capacidad de adaptación, su reserva adaptativa fue vigilada, fue consentida, digamos. Pero ya para este momento, entonces empieza a carecer de valor, de pertinencia. Y es por eso que dice él, no, pues es que así no vamos a llegar a ningún lado con los deportistas. Otra crítica dice, la idea de que supuestamente los usos de altos volúmenes van a provocar cambios morfológicos y funcionales favorables ha dado pie que entrenadores a diestra y siniestra usen un trabajo irracional que solamente agota al deportista durante todo su proceso de adaptación. Y nuevamente enfatiza, solo se consiguen mejoras con trabajos de alta intensidad. Entonces, el señor Peter Tishene utiliza necesariamente un control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales que determinan el resultado en una competición. Y este seguimiento se lo da al señor Schnabel, que también es otro alemán, y que maneja la estructura de resultado. Muchachos, esto es como que ir vigilando cuál es el nivel condicional y funcional que debe de poseer un deportista en cada etapa de su formación. Por eso él dice que debe de haber un control riguroso, no solamente pedagógico, no solamente de los test, sino también funcionales, bioquímicos, etcétera. Y él, a su vez, trata de encontrar modelos de ejecución que utilicen aparatos especiales para la preparación del deportista. Ajá, entonces, aquí la idea es de que nosotros debemos de saber en un momento determinado cuál es el paso competitivo que nuestro atleta, nuestro ciclista, nuestro nadador debe de poseer para tal etapa y tenemos que irle dando ese seguimiento, pero tenemos que tener claro, no inferirlo, no intuirlo o solamente esperarlo de lo que estamos haciendo, sino que dice él, yo para esta etapa el corredor debe de estar haciendo tanto tiempo, el nadador tiene que estar haciendo, el ciclista tiene que estar haciendo esto, ¿no? Porque debe de ir correspondiendo a la etapa y a ese desarrollo de la forma deportiva, ¿ok? Y bueno, por último, pues recuperamos la gráfica que nos propone el señor Tishene y vean la dinámica que va siguiendo de color
rojo el volumen y la intensidad punteada, vean por favor cómo se van manejando a lo largo de los diferentes periodos. Y bueno, pues dice él, pues es una organización individual con variación. Y algo interesante, muchachos, es que entre el volumen de carga, entre el periodo preparatorio y el periodo competitivo, no es más del 20%. Ajá. Entonces siempre está al techo. Pero también les pido que vean esa raya negra donde dice que viene el intervalo profiláctico, que ya traté de explicar a qué se refiere. Y bueno, posteriormente, ya un poco más avanzado de la planificación, el señor Tichene propone algo similar a esto. Son como recuperar los efectos de diferentes bloques y que fundamentalmente para lanzadores y saltadores, donde él va delimitando el tipo de cargas a acentuar o a concentrar en los diferentes bloques, las diferentes orientaciones, ¿no? Que cada uno de ellos va a tener con relación a la técnica, el acondicionamiento general y la velocidad. ¿Ok? Bueno, pues esto sería básicamente todos, compañeros, y pues no sé, yo quedo con ustedes para preguntas, observaciones, comentarios, lo que ustedes gusten. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues si activa su micrófono puede alzar la mano para que tenga uso de la palabra. Profesor, buenos días. Solamente una como observación y si estoy en lo correcto. Entonces, en estos modelos todavía sigue habiendo esa superioridad de volumen ante la intensidad en un grado menor que como se hacía en la eh, preparación clásica, bueno, o en la planificación clásica, pero sigue habiendo eso. La única diferencia que yo encuentro aquí es que ya los componentes del entrenamiento son los que están cambiando de una manera importante. O sea, ya en esta última gráfica se ve cómo la técnica y la velocidad pasan como un aspecto primordial y bajan el tamaño de lo que es el. Mario, te perdimos al último, no sé si, pero bueno, básicamente lo que quiero comentar es de que efectivamente, uno de los requisitos más importantes, muchachos, que tenemos es poder diseccionar o diferenciar cuáles son los índices e indicadores de la carga. O sea, teniendo nosotros claro qué elementos constituyen el volumen y qué elementos constituyen la intensidad, entonces estaremos en posibilidades de ver cómo se van integrando. Definitivamente, no es viable, es un hecho, que el aspecto cuantitativo de la carga relacionada al volumen y el aspecto cualitativo o de calidad relacionada a la intensidad, no es viable que estén iguales, o sea, que permanezcan o que se puedan aplicar en la misma dosificación, la misma porción, la misma cantidad. No, pero sí quedan muy cerca y se van alternando en fases más cortitas. O sea, aquí lo más importante es recuperar que esa tendencia progresiva, gradual que llevaba el volumen en la planificación clásica, aquí se rompe porque no se deja tanto tiempo, sino que son fases más cortas y efectivamente se van alternando, pero ya no se ven como realidades contrapuestas, sino se ven como una unidad de carga intensiva. No sé si con esto queda claro, Mario, o ya ni te veo.
Parece que tuvo algún problema ahí de conexión, pero de todas formas queda grabado y, y lo podrá consultar posteriormente. No sé Una si alguien pregunta, más prof. tiene alguna pregunta. Pablo Yo, Cortés. prof. Una pregunta, o sea, entonces por lo que puedo entender, por lo que está, por todo lo que explicó, esto se podría aplicar, por ejemplo, en mi deporte que es básquetbol. Hay veces que en periodos muy cortos tenemos que hacer la preparación de un equipo completo para un torneo. O sea, en un periodo de 4 o 5 meses tenemos que hacer la preparación y como lo que dice de que son a partir de cargas muy fuertes, es como se podía adaptar a algo así. Pues bueno, es lo más o menos lo entendí así, ¿es correcto? Sí, Pablo, gracias. Mira, a mí particularmente me parece que a lo mejor algunos aspectos de la preparación del basquetbolista sí se podrían atender bajo este esquema, ¿no? Ajá. Pero lo que me preocupa es que ustedes tienen otros elementos que configuran su preparación más, como más prioritarios, más importantes. Cada vez que hablan ustedes de deportes colectivos, a mí me remite la prioridad al esquema técnico-táctico, al juego colectivo, al sistema de juego, etcétera. Cuando yo hago una propuesta, cuando se hace una propuesta de estas, me imagino que la estás vislumbrando probablemente para la preparación física condicional, pero yo tendría alguna duda relacionada a la parte técnico-táctica, que es la que considero que es la determinante del rendimiento en tu deporte. No sé si quede claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que, por ejemplo, o sea, ya en casos de un equipo ya, por ejemplo, un equipo tipo universitario, bueno, de categoría ya universitaria, ya esos aspectos técnico-tácticos ya los tienen, ya los chicos ya lo tienen preparados, o sea, ya lo tienen en teoría trabajados. Y si estamos hablando de que es un equipo ya de selección de una universidad o una escuela que ya durante mucho tiempo tuvo un proceso previo a todo ese trabajo, al decir las caras, por ejemplo, puede ser para adaptar a un sistema de juego. Por ejemplo, puede ser un sistema de juego que es a partir de puro rompimiento, puede ser a partir de que tiene que ser una defensa muy pegada, o sea, que es una exigencia muy alta a los jugadores, es cuando se puede adaptar un sistema de entrenamiento así como el que está presentando, ¿no? Me parece interesante. Sí, cómo no. Así ya más o menos queda claro, ¿no? Insisto, cuesta trabajo a veces entender, sobre todo cuando revisamos a los autores de planificación de deportes colectivos, siempre como que ponen a la luz o nos ponen en el recordatorio de decir que la condición física va a estar al servicio de la técnica a la táctica y la táctica al sistema. Cuando nos hacen ese señalamiento ya nos ponen a pensar, Pablo, pero realmente así como lo planteas tú, pues pudiéramos considerar que sí. Ah, ok, perfecto, profe. Muchas gracias. No, de que al contrario a ti. ¿Qué más, compañeros? Profe, buenos días. Buen día. Es que, bueno, todo lo que explicó lo entendí. Yo sé que es distinto, pero no sé si me podría aclarar la diferencia entonces entre el modelo pendular, porque es lo mismo de esta parte de una carga fuerte con descanso y es lo que estaba comentando de que les ponen una carga pesada, pero pues no puede aplazarse mucho tiempo porque no la van a soportar. Sí, Edith, es que es como, de alguna manera, a lo mejor puede haber algunos puntos de coincidencia. ¿Qué puntos de coincidencia yo encuentro? Las cargas de alta especificidad. O sea, ya están cuestionando el modelo tradicional, el modelo clásico, donde en la preparación general se manejaba como el cimiento o el fundamento para desplantar la preparación especial. Dicen, bueno, si es que ya pasaron por eso en su formación deportiva, pues vamos a trabajar la preparación especial, ¿ok? Por ahí el primer punto de coincidencia. Segundo punto de coincidencia es que este modelo también recupera altas cargas, altos componentes de carga sin contraponer los indicadores o los aspectos de volumen e intensidad.
Nada más que no sé si recuerdas una observación que nos hizo el profe Forteza en la conferencia pasada, donde decía, pero es que en el péndulo se está buscando que provocar esa longitud del péndulo, ese movimiento más exigente del columpio a partir de los micros básicos y los regulación. Y aquí no se habla tanto de ese tipo de estructura, sobre todo en Tichene, él dice, no, vamos a trabajar de 1 a 2 meses de este tipo, y ya no hay como en el pendular, que era una entrada y salida de forma, como nos platicaba la otra vez el doctor Forteza. Pero hay puntos de coincidencia, pero también marcada diferencia, Edith. No sé si pueda con eso haber aclarado algo. Sí, 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 con eso creo que ya. Bueno, sería tal vez como ponerme a estudiar más todavía, pero sí, sí, me aclaró bastante ya. Gracias. Bien, ¿quién más, compañeros? Oiga, Cualquier. profe. Adelante. Bueno, de la mano con lo que decía Edith, bueno, corríjame obviamente si me equivoco. Entonces, yo entendí que en el modelo pendular sí era como ese corto periodo para aumentar esa forma deportiva, ¿no? Pero que, bueno, creo que algo de lo que dijo el doctor Forteza era como que de la mano era, llegas a la competencia y tu 100% es el cómo estés en ese momento, ¿no? O sea, en cómo llegas en esa forma deportiva y bueno, sales y vuelves, bueno, a lo que voy. O sea, llevaban el modelo de péndulo, pero al final de cuentas era como progresivo de cierta forma la preparación. Y aquí lo veo que sí, de cierta forma sí son fuertes los incrementos de la carga, sin importar, digamos, como que el periodo en el que se encuentren, ¿no? O sea, aquí sí son más bruscos la forma en la que se lleva y en el modelo pendular, a pesar de que sí se llevaba esa idea de ir aumentando e ir bajando, era más progresiva la forma en que se llevaba, ¿no? O sea, llegar hasta, por ejemplo, la competencia primordial ya era donde precisamente se esperaba que en ese punto de preparación especial ya se estuviera, pues, como decirlo, como ya mejor, ¿no? Obviamente a como llegaste en las competencias anteriores. O no sé si me pudiera aclarar más o menos esos puntos. Sí, mira, Emilio, sí, fíjate que en el trabajo pendular, acuérdense que estábamos provocando una oscilación en el biorritmo de trabajo del deportista, porque estábamos organizando por pares. Acuérdense que eran pares consecutivos. Era uno básico que desarrollaba la parte determinante del rendimiento y era uno de regulación que era lo condicionante. Pero en la regulación lo que se hacía también era recuperar. Ese era garantizar que fluyeran los aspectos regenerativos, de recuperación, de remoción, etcétera. Entonces, cuando se daban esos pares, los histogramas, no sé si recuerdan, en el modelo pendular, iba modificándose. La carga genérica iba cediendo espacio a la especial y cada vez se iba buscando elementos que garantizaran la puesta en forma o una determinada forma deportiva para competir. Y eso es lo que se daba. Aquí los trabajos, cuando entramos nosotros a la caracterización de los deportes, muchachos, nos damos cuenta que los deportes de fuerza rápida, como son la halterofilia, los lanzamientos, los saltos, siempre lo característico en su construcción, confección de planes de entrenamiento, es que la intensidad desde el periodo preparatorio es alta, porque así lo demanda el deporte. Ajá. Entonces, esa es otra cuestión, cómo se van a ir configurando los valores de la carga. Y a eso es a lo que se le denomina las altas cargas. Pero en la parte pendular, esa modificación estaba basada por los contenidos que se le daban a los microciclos básicos y a los de regulación. ¿Ok? No sé, Emilio, si quedó un poquito claro o no. Sí, de hecho sí, profe, muchas gracias. No, de qué, al contrario, gracias a ti. ¿Qué más, compañeros? Yo, profe. Adelante. ¿Qué tal? Buen día a todos. Antes de comentarle mi duda, me gustaría agradecer
por la manera tan gráfica que hace la conferencia. De esta forma es como más fácil que nosotros podamos asimilar lo que se quiere decir. Y bueno, la pregunta que le quiero hacer es con base a deportes de resistencia. Usted sabe que en fondo se necesita una gran acumulación de kilometraje. Me gustaría saber si se puede utilizar este modelo o este sistema de una manera híbrida, es decir, que en la base utilicemos periodización simple y cuando se haga la transición al periodo competitivo se puede utilizar estas altas cargas. Fíjate, Arturo, que lo que yo he podido ver en la práctica, sí me ha tocado ver que muchos de las planificaciones que se hacen de la temporada inician con una planificación convencional y la segunda parte o el tercer macro o el tercer ciclo de clasificación o de participación competitiva internacional sí utilizan modelos alternativos. A veces, pues le denominan de alguna forma, a veces le dicen que es ATR, o a veces le dicen que es un bloque, o a veces cargas concentradas, etcétera. Bueno, el caso es de que sí es viable, pero aquí el gran mérito del entrenador, la gran opción del entrenador es tratar de entender bien cuáles son las respuestas adaptativas que va teniendo su corredor o su atleta, su deportista en cuestión. Y llevar ese control para provocar esos estímulos específicos, para romper esa homeostasis dentro de un rango que le permita el incremento del rendimiento y que no lo reviente, ¿no? Insisto, me parece que en la medida que nosotros tengamos claros y controlados, como dice el señor Peter Tichene, mientras tengamos un sistema de control exhaustivo, sí es viable aumentar drásticamente la carga y ver las respuestas de incremento del rendimiento. Pero eso obliga, bueno, entre otras cosas, a tener un control fisiológico, pedagógico del atleta, no dejarnos ir por el simple hecho de la percepción subjetiva del esfuerzo nada más y ya, ¿no? Yo creo que sí es viable. No sé si quedó claro, Arturo, o no. Sí, profe, muchas gracias. Es como que priorizar o adaptar la carga al sujeto, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo, sí. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más, compañeros? ¿Preguntas o comentarios o algo? Profe, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, Aldo. Bien. Bien, creo que tengo varias dudas. Una, una de ellas es cuando se habla de que se hacen diversos bloques y lo que se hace o se busca es intentar recuperar los efectos de la carga y lo que decía en un inicio que se intentaba utilizar estructuras medias, entonces, si se utiliza este modelo de planificación, se basa con respecto a, por ejemplo, las competencias y intentar hacerlo de 1 a 2 meses y cada uno de esos va a ser un bloque y voy a intentar agarrar, o bueno, utilizar los efectos de recuperación, los efectos, perdón, de la carga que deje ese bloque y los intervalos profilácticos entrarían después de cada bloque, entrarían dentro de cada bloque y si hay alguna duración de esos intervalos profilácticos o cada cuándo deberían de ser igual de los bloques y si es 1 a 2 meses, no sé si entendí bien esa parte, y creo que ahorita esas son como algunas de las dudas que tengo a grandes rasgos. Sí, mira, aunque no lo precisa de manera muy concreta los autores, aquí la lógica es de que tú garantices que el atleta o tu deportista se encuentre con disposición a asimilar cargas mayores. Entonces, si tú no le ayudas, o sea, si tú no promueves esos procesos de regeneración, pues vas a encontrarte con una fatiga que a lo mejor no sea crónica, que sea aguda, que sea compensada, pero que la tienes que facilitar para que enfrente el otro estímulo. Entonces, esa es la parte que se debe de garantizar. Ahora, mira, lo que
eso como lo expusiste, es algo que caracteriza a la planificación contemporánea como tal. Y quiero aclararlo que estos autores no son, no están considerados, a pesar de estas innovaciones que tuvieron en su momento, no son considerados dentro de la planificación contemporánea. Son como los que de la corriente clásica, ¿no? Pero que pues son los detonantes del estallido del paradigma contemporáneo, para mi gusto, ¿no? No se maneja así en los textos, pero a mí con estas innovaciones que dieron, pues sí. Ahora, ¿qué te veo? ¿Por qué lo considero así? Porque la planificación contemporánea, cuando concentra las cargas y las modifica en los contenidos en el bloque que sigue, está garantizando también su proceso de recuperación. O sea, no dejan de entrenar, pero al cambiar los contenidos, eso propicia que el organismo se recupere. Y ahí se da esa contrastación, ese cambio contrastante de los contenidos, de las direcciones que se trabajan en cada bloque, y entonces viene el otro. Pero aquí lo que nosotros debemos determinar es el objetivo que pretendemos desarrollar y cuánto tiempo nos va a alcanzar la concentración de cargas. Después de que tenemos claro eso, es prudente establecer un intervalo profiláctico. Pero eso va a estar en dependencia de las cargas que tú estés suministrando, que estés dosificando, y la orientación que lleve el bloque o el periodo o la etapa que tú trabajaste. Ajá. Ese es importante considerarla, pero acá el problema es que son cargas que son elevadísimas, entonces es necesario que alguien colabore o responda a esas necesidades precisamente con la recuperación. Para poder decidir dónde colocas, no es por tiempo. Yo supongo, aunque te digo, no es algo que esté muy clarito en el texto o en la información que nos mandan los autores. Yo no creo que determine exclusivamente por temporalidad, Aldo, sino por las exigencias de la condición o de las direcciones que estás desarrollando en ese bloque, las exigencias que te están marcando, que te están dando, el impacto en la carga interna que está ocasionando en el deportista, es cuando se considera pertinente o no la utilización de los intervalos profilácticos, pero ese es en una función particular de que se pueda revisar. Ellos hablaban de 1 mes o 2 meses, pero yo creo que también es importante considerar el trabajo que realizó, el trabajo que está realizando, la concentración de cargas que se le dio o la especificidad o la orientación de cargas que se dieron. No tanto así que sea cronológico, a ver, lo meto ahí, no, yo creo que debemos de tener, o sea, me imagino un trabajo anaeróbico, láctico y un trabajo de fuerza máxima, organizados ahí, pues esos requieren un poquito más de asistencia. Pues que si es uno de resistencia aerobia, pues es como un poco más laxo el impacto, pues lo podemos recuperar de otra forma, más leve, sin tanta necesidad de meter el intervalo. Pero bueno, eso es más o menos la conjetura que se hace de esto. No sé, Aldo, si contesté. Sí, quedó claro, profe. Y una última pregunta. Bueno, en este modelo entonces también hay una preparación general y una preparación específica, pero priorizan más hacia la específica. Esa es una pregunta para hacerle la otra pregunta, ¿sí o no, profesor? Sí, o sea, el hecho de que creo que ya lo revisamos, ¿no? Ahorita me recuerdo, pero de esa duda es que desprendía la otra. Ellos utilizan igual como en el pendular, o no recuerdo en dónde más lo leí, la preparación general como esa medida para recuperar o para regresar a la parte especial.
Sí, ellos, o sea, ya le van dando ese valor complementario a los aspectos generales como un proceso de recuperación. Pero ¿a qué voy? ¿A qué voy, compañeros? Que una de las respuestas que le da Matveev a sus revisores, a los que lo empiezan a cuestionar sobre su excesivo trabajo de carga general, es precisamente ese. Le dices que no puedes separarla, es que no lo puedes romper. El trabajo ciertamente es predominantemente específico y competitivo. Sí, pero no quiere decir que se extermine o se extinga la preparación general. También juega su rol, aunque no es el prioritario, no es el que va a predominar en ninguna etapa. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. ¿Quién más, compañeros? Parece que ya no hay preguntas, estimado doctor. No, pues, de cualquier manera ya saben que los profes del curso, el profe Jorge Alcántara, el profe Pedro Gómez, un servidor y el profe Castillo, me parece, estamos también a la orden. Cualquier cosa es importante hacer la discusión, el foro, para tratar de entender esto, ¿no? Y otra vez, no tratar de ver esto como el disfraz o botarga que me voy a poner para entrenar, no, es tratar de rescatar las ideas, tratar de rescatar elementos de esta planificación y tratar de entender todas las vicisitudes que se siguieron, ¿ok? Pero bueno, seguimos. Correcto, doctor. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ya una vez que yo creo que en el transcurso del día les estoy mandando el acceso para poder tener poder ver nuevamente el video por si existieron algunas dudas, o quien no lo haya podido ver, pues ya tendrá otra opción para poderse conectar. Y bueno, la próxima semana tendremos, creo que al profesor Castillo, quien va a estar dando una charla también. Y pues solamente eso. Creo que en esta semana tenemos el tema de pues ya la evaluación correspondiente a la primera unidad parcial. Entonces pues ya cada quien con sus diferentes grupos, supongo que ya se acordó más o menos los criterios. Y en el caso particular, bueno, de mis alumnos, les estaré mandando mensaje. Vamos a tomar en cuenta las actividades que hemos realizado hasta el momento para poder hacer esta primera evaluación. Pues de antemano, muchas gracias, pues que tengan buen día, una excelente tarde a todos. Y bueno, pues, hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, bye.